capítulo 25. Vamos a estar continuando con el denominado Sermón del Monte de los Olivos. Ustedes saben que este sermón, estas palabras que el Señor le dio a sus discípulos, tienen que ver con la pregunta que los discípulos habían hecho al Señor de cuándo sería el tiempo de su venida y qué señales habría de ese tiempo. Entonces el Señor primero lo que hace en capítulo 24 es hablarle acerca de las cosas que van a ocurrir, las cosas que ocurrirán en la tierra previo a la llegada, la venida del Señor Jesús, la segunda vez a la tierra, para establecer el reino milenial. Eso es lo que nosotros vemos por medio de la Escritura. También hemos dicho y hemos hecho un paréntesis donde explicamos que la iglesia no va a estar en ese tiempo de la gran tribulación, esos 7 años que van a ocurrir en la tierra, donde va a haber una tribulación, como dice la Escritura, cual nunca hubo antes y nunca más la habrá. Y entonces habíamos dicho que en la última vez que hemos compartido con respecto a estos capítulos, capítulo 24, que el énfasis, ahora en donde se vuelca ese énfasis es a la preparación, al estar preparados para la venida del Señor. El Señor dijo que nadie sabe cuándo es ese momento, cuándo es ese tiempo. Y nosotros dijimos que quizás los creyentes, los de esta generación, los que vamos a ser parte del arrebatamiento de la iglesia, entendemos que a la mitad de la gran tribulación, después de 3 años y medio de la tribulación, entendemos que van a pasar 3 años y medio más antes de que el Señor venga. Pero no todas las personas conocen ese tiempo. Y tampoco nosotros conocemos el tiempo cuando inicia ese momento de la gran tribulación. Por lo cual entendemos que nadie sabe el tiempo, nadie sabe el momento en que el Hijo del Hombre vendrá. Eso es lo que el Señor repite vez tras vez. Nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo saben cuándo va a ser. Por lo cual nosotros tenemos que estar preparados. Tanto nosotros como las personas que van a vivir en esos 7 años de la gran tribulación. Deben estar preparados para la venida de Cristo. Y lo que el Señor les da en los últimos versículos del capítulo 24, les empieza a dar algunas parábolas, algunas ilustraciones, enfatizando el hecho de que estén preparados, que estén listos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si nosotros y si las personas en ese tiempo están preparadas, va a haber un lugar preparado para ellos y para nosotros. Pero si esas personas no están preparadas para la venida del Señor, también va a haber un lugar preparado. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan esa doble idea de preparación? Nosotros debemos prepararnos para su venida, pero también hay un lugar preparado para cada uno de estos dos grupos. El lugar preparado para los que están preparados es con el Señor, es en el cielo, es en el reino milenial, es en el gozo de su Señor, como vamos a ver hoy. Pero los que no están preparados para la venida de Cristo, y que van a ser muchísimos, para ellos también hay un lugar preparado, y es el infierno, el lugar de tormento, la separación completa y eterna de la presencia de Dios. Entonces, el Señor en capítulo 25 continúa con esa idea de preparados, pero Él habla acerca de 2 parábolas y cierra con una historia real, con una historia, podemos decir, cronológica, de lo que va a ocurrir al final de la gran tribulación y al comienzo del reino milenial, que va a ser el juicio a las naciones. Hay un juicio ahí donde va a haber algunos que van a entrar al reino y otros que van a ser excluidos del reino. Y esa es la última parte del capítulo 25. Pero hoy nos vamos a enfocar en las 2 parábolas. Las 2 parábolas que vamos a ver sobre estar preparados, pero acá hay un énfasis un poco especial. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes y tenemos la parábola de los talentos. También podemos decir la parábola de los 3 siervos. Seguramente ustedes han escuchado sobre estas parábolas o han leído o han estudiado sobre estas parábolas.
Y lo que entendemos acá es que el Señor viene a completar lo que ya había empezado en el capítulo 24. En el capítulo 24 le dice, estén preparados, estén preparados. En el capítulo 25 dice que había 10 vírgenes que estaban esperando al esposo para entrar a las bodas, pero que había algunas que eran prudentes y otras que eran insensatas, y unas estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Y las que no estaban preparadas no pudieron entrar a esa boda, no pudieron entrar a donde estaba el esposo y la esposa. También en el capítulo 25, la parábola de los talentos, vemos también que los siervos estaban preparados, pero acá hay un énfasis distinto porque el Señor habla acerca de talentos, acerca de cosas que el Señor les da a sus siervos y que ellos tienen que trabajarlas para poder demostrar que realmente están sirviendo al Señor, y eso es la muestra de que ellos están preparados. Se espera, en esa parábola, se espera que los que dicen ser siervos de Dios, siervos del Señor, estén trabajando en los negocios del Señor en este tiempo, en la tierra. Ese es un breve resumen, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 13 para ver la primer parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Y quizás vamos a no detenernos demasiado en esta parábola, pero sí más un poco en la segunda parábola. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y hago un paréntesis acá. Ellas, si bien fueron a recibir al esposo, estas vírgenes, y esto está en el contexto de una boda de los judíos en aquel tiempo, donde las vírgenes eran las que acompañaban a la esposa y las que entraban dentro de la boda, pero que no eran la esposa. Pero dice que ellas no tomaron consigo aceite. Aquí hay una aclaración. Pero sigamos leyendo. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. De las 10 vírgenes, las 10 tenían lámparas para poder iluminar en la noche. Porque si el esposo tardaba en venir, se iba a caer la noche, ellas iban a necesitar las lámparas para poder ver el camino y poder llegar a las bodas y entrar. Pero el problema es que las 10 tenían las lámparas. Algunos dicen que son antorchas, pero solamente 5 habían tomado un aceite extra por si se quedaban sin aceite esperando al esposo. Dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, escuchen esa palabra, preparados. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y esta frase es una frase clave. Se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Nadie más podía entrar a la boda. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cierra el Señor esta parábola con la misma frase que viene diciendo ya anteriormente. Dice: no sabéis a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. No sabéis a qué hora va a venir el esposo. Entonces estén preparados, estén preparados. Y lo hizo de una forma de una boda, como dije, de Israel en esos tiempos. Y esa era la costumbre. Cuando el esposo se desposaba con su novia y iban a contraer matrimonio,
había un periodo de tiempo, de más o menos un año, donde el esposo iba y conseguía los recursos para poder casarse y formar su casa, su familia y poder sostener a su esposa. En ese periodo de tiempo es donde nosotros entendemos que el Señor está dando esa parábola, donde el esposo se fue y tenía que llegar en algún momento, aproximadamente un año. Entonces estas 10 vírgenes lo que hicieron fue ir a esperar al esposo. Ahora, como sabemos, las parábolas enseñan, es una enseñanza simple, pero lo que enseñan es una enseñanza espiritual más profunda. ¿Qué era lo que quería decir el Señor con esto? ¿Y quiénes eran estas vírgenes? ¿Quiénes eran las vírgenes prudentes? ¿Quiénes eran las vírgenes insensatas? ¿Qué era eso del aceite y las personas, las vírgenes que no tenían el aceite, no estaban preparadas? Bien, saben que cuando en la mayoría de las parábolas, nosotros tenemos en capítulo 13 de Mateo, tenemos varias parábolas ahí. ¿Te acuerdan la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña? Hay varias parábolas ahí. Pero cuando nosotros tenemos una parábola en la Escritura, el Señor a veces enseñaba cuál era la aplicación y la interpretación de esa parábola. Es el caso de la parábola del sembrador. El Señor dijo qué era cada cosa de las que Él había dado en esa parábola. Cuando vemos la parábola del trigo y la cizaña, también el Señor les explica. Los discípulos le dicen, ¿podés explicarnos la parábola del trigo y la cizaña? Y entonces el Señor le dice, bueno, el sembrador es este, la cizaña es esto, el trigo es esto, y entonces ellos pudieron entender, y nosotros podemos entender completamente qué significa esa parábola. Pero no en todas las parábolas ocurrió lo mismo. En una ocasión el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿habéis entendido la parábola? Y los discípulos le dijeron, sí, Señor, entendimos. Pero en realidad no sabemos muy bien si ellos entendieron o no. Quizás pensaban que entendían, pero no en realidad. Ahora, en este caso, el Señor no da la interpretación de la parábola, por lo cual hay veces que puede haber distintas interpretaciones en cuanto a qué es cada cosa de lo que forma esa parábola. Entonces, algunos de los estudiosos de las Escrituras y también específicamente de las parábolas que el Señor dio, entienden que la parábola aquí de las 10 vírgenes se refiere simplemente a los verdaderos discípulos de Cristo. Estos son las 5 vírgenes que eran prudentes, que tenían el aceite y estaban preparadas, pero eran simplemente creyentes en Cristo, discípulos de Cristo. Y aquellas vírgenes que no estaban preparadas eran solamente profesantes. Eran personas que estaban pensando que eran discípulos de Cristo, pero que en realidad no lo eran. Y no estaban verdaderamente preparados para recibir al Señor. Ahora, algunos piensan que esta parábola está hablando más específicamente del pueblo de Israel, del pueblo judío. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior hemos dicho que la mayoría de las indicaciones tienen que ver con el pueblo judío, ese tiempo anterior a la venida de Cristo, y que ellos, los judíos, tenían que estar preparados para la venida del Mesías, al cual ellos habían rechazado en su primera venida, pero que ellos estaban esperando que vuelva en gloria. Entonces, la mayoría de estas enseñanzas del Señor tienen que ver mayormente con el pueblo de Israel, con los judíos. Otros estudiosos ven la interpretación de esta parábola más cerca del pueblo judío. El maestro Mateo Henry dice así: según otros, se trata de los invitados a la cena del Cordero. Eso es Apocalipsis 19:9. Quisiera que me acompañen un segundo ahí. Apocalipsis 19:9, dejen su dedo en Mateo. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Eso va a ocurrir en el futuro, va a ocurrir algunos piensan en el mismo momento del reino milenial del Señor.
va a ocurrir cuando termine la gran tribulación. Entonces, si nosotros entendemos que la interpretación de esta parábola tiene que ver con el pueblo de los judíos, entendemos que algunos de los judíos, los que estén preparados y esperando al Mesías, esos son los que van a entrar en las bodas del Cordero y van a entrar en el reino de los cielos y en el reino milenial. Y los otros, los que no estén preparados, van a ser quitados, van a ser juzgados, van a ser castigados y no van a entrar en el reino de los cielos. Algunos piensan que el propósito de esta parábola era para poner en claro la mala enseñanza que estaban teniendo los fariseos. Los fariseos pensaban que ellos formaban parte del pueblo de Dios, que ellos eran descendientes de Abraham, que si ellos guardaban la ley tal cual decía la letra de la ley y todas sus ordenanzas y mandamientos, ellos por ese simple hecho iban a entrar al reino de los cielos. Pero Jesús ya había enseñado en Juan capítulo 3 que ninguno que no naciere de nuevo, que no naciere del Espíritu de Dios, podía ver el reino de Dios. Entonces no era la enseñanza de los fariseos, sino que era la enseñanza de Jesús la que valía, el Evangelio. Entonces tenemos acá una interpretación que tiene que ver con estas 10 vírgenes como personas del pueblo de Israel previo al reino milenial. En Juan capítulo 3, versículo 29, nos habla acerca también de no solamente vírgenes, en este caso era la representación de 10 vírgenes, algunas eran insensatas, otras eran precavidas, pero fíjense en Juan capítulo 3, versículo 29. Juan el Bautista habla acerca de los amigos o el amigo del esposo. Juan capítulo 3, versículo 29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista se estaba poniendo como el amigo del esposo, no como la esposa y no como el esposo. Y nosotros entendemos acá que la esposa, si nosotros entendemos las epístolas y sobre todo Efesios capítulo 5, que la esposa del Cordero, la esposa de Cristo es la iglesia, no es el pueblo de Israel. Pero ¿quiénes son estos israelitas que van a ser fieles y que van a estar esperando a su Señor? Van a ser los amigos del esposo, van a ser las amigas del esposo, como vemos acá estas vírgenes que eran amigas de la esposa con la cual iba a contraer matrimonio el esposo. Tenemos entonces esa interpretación, pero la interpretación es la interpretación real, de donde nosotros no nos podemos mover. Esto fue indicado para este grupo de personas, pero también podemos ver en esta parábola una aplicación para el tiempo de la iglesia, para los creyentes. Y tiene que ver con que, fíjense de vuelta en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Algunos piensan que una aplicación para el tiempo de la iglesia, para nosotros los creyentes, tiene que ver que obviamente tenemos que estar preparados para la venida del Señor, pero que además ese aceite que las vírgenes prudentes tenían, tiene que ver con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente es dado a aquellos que creen en Cristo y que han nacido de nuevo. Son los que el Espíritu Santo mora en ellos. El aceite es una figura del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y entonces algunos dicen, bueno, acá está hablando también, o podemos sino aplicarlo a la iglesia. Y aplicamos a la iglesia esta forma de que si la iglesia está verdaderamente esperando al Señor. Porque hay personas que puede ser que estén pensando que están esperando al Señor en su venida. Hay personas que están en las iglesias, y no solamente en esta iglesia,
de sana doctrina, pero en otras iglesias que no tienen sana doctrina y que están con la esperanza de que el Señor viene y que van a ir con el Señor, pero simplemente no tienen al Espíritu Santo en sus vidas, no han nacido de nuevo. Y entonces cuando venga el Señor, en el arrebatamiento no van a ser llevados. Y cuando venga el Señor a juzgar y venga a reinar por segunda vez, venga a la tierra a reinar y venga por segunda vez, no van a entrar a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Lo que esta parábola nos indica es que debemos estar preparados en lo que es en el interior. Debemos estar seguros si realmente cuando venga el Señor vamos a entrar a su presencia, vamos a ser llevados por Él, vamos a dar testimonio de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros y que realmente vamos a formar parte como estas 5 vírgenes que entraron a las bodas, nosotros también vamos a estar ahí. Esa es la aplicación que podemos dar para la iglesia, Pero vamos a ir ahora a la segunda parábola. Y la segunda parábola es la parábola, yo le puse aquí la parábola de los 3 siervos, no la parábola de los talentos. Si bien habla de los talentos, habla acerca del Señor que dio esos talentos, pero lo que vemos mayormente acá es el énfasis sobre los 3 siervos a los cuales se le ha dado talentos y cuál es la característica de esos 3 siervos. Hay 2 de ellos que son fieles y son buenos, y hay uno de ellos que no es fiel y que además no hizo lo que debía hacer. Vamos a leer el versículo 14 hasta el versículo 30. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá el Señor, en esta parábola, lo que está diciendo es que deben estar preparados como en las otras, pero que además acá lo que les está indicando es que el Señor, cuando Él se fue y se fue lejos, y nosotros entendemos, Él está ahora en los cielos y va a venir de vuelta. Él está lejos del mundo, está lejos de este lugar, se fue lejos,
pero antes de irse, otorgó a 3 siervos algunos talentos. Nosotros pensamos a veces que los talentos son las capacidades, simplemente, las capacidades que nosotros tenemos. Puede ser que la interpretación sea solamente capacidades, pero también puede ser que sean cosas que Dios ha dado, ha otorgado a las personas. Ha otorgado, en un caso especial, a los creyentes. Y ahora vamos a ver eso en detalle. Aquí vemos nuevamente, se visualiza el énfasis de estar preparado, pero en este caso se agrega la expectativa del Señor hacia sus siervos, que se encuentran o que se encuentren activos en los negocios del reino de Dios, del reino de los cielos. Los siervos habían recibido algo de parte de su Señor, pero su Señor estaba con la expectativa de que esos siervos puedan generar ganancia con lo que Él les había dado. Cuando nosotros recibimos algo, generalmente si debemos hacer algún negocio, lo que se espera es que podamos ganar sobre eso, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen los que invierten, ¿no? Cuando uno invierte en la bolsa, invierte en alguna moneda, invierte quizás en alguna posesión, como puede ser la construcción, lo que se busca es no perder, no quedar en la misma situación, sino que lo que se espera es ganar, es producir. Y eso es lo que espera el Señor cuando les da los talentos a sus siervos. Ahora, la parábola comienza con la descripción de un hombre que se fue lejos y llamando a sus siervos les entregó los bienes o posesiones. Y esto no era nada raro en aquel tiempo, que los esclavos, la palabra siervo acá es la misma palabra esclavos, doulos, esa palabra y esos esclavos muchas veces los amos cuando se iban lejos, lo mejor que podían hacer era dar esas posesiones a los esclavos, los que estaban en una mejor situación, que tenían capacidades, y lo que hacían era, se los daban, se lo otorgaban, le daban ciertas responsabilidades a sus siervos. Eso ocurrió, por ejemplo, con José. ¿Se acuerdan José cuando fue vendido a Egipto? Fue y lo compró primero Potifar, y Potifar lo puso a trabajar en su casa. Pero cuando él vio que rendía muy bien, lo que hizo fue ascenderlo y lo puso sobre toda su casa, sobre todas las responsabilidades. Cuando un siervo es fiel, cuando un siervo es prudente y trabaja y honra a su Señor, va a ser promocionado para un trabajo aún mayor, una responsabilidad mayor y también un premio mayor, una recompensa mayor. Y eso fue lo que ocurrió con José. Luego José fue a la cárcel. Y cuando José estuvo en la cárcel, ¿qué fue lo que pasó? Lo mismo, porque ese era un siervo fiel. José era un siervo fiel. Entonces fue promocionado otra vez y le fue dado todo el control de la cárcel. Era un preso, pero tenía todo el control de la cárcel. Imagínense, acá tenemos a Gerardo, y Gerardo es guardiacárcel. Diego también fue guardiacárcel en su momento. José también. Imagínense darle a un preso el control de toda la cárcel. Eso sería una locura hoy en día, ¿no? Pero tal era así José, inocente y era fiel en su trabajo, que el jefe de la cárcel le dijo, te dejo a cargo de todos los presos, con vos no voy a tener ningún problema. Y eso es lo que se espera de un buen siervo, de un siervo fiel. Eso es lo que espera el Señor cuando repartió los talentos. Pero repartió los talentos de una forma, podemos decir, no equitativa. Podemos decir que Él utilizó alguna precaución y a alguno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1. Pero el Señor que entregó los talentos lo hizo de esta forma porque Él sabía cuál era la capacidad de cada uno de los siervos. Él no entregó 5 talentos al que al final le dio 1 talento. ¿Por qué? ¿Por qué no le dio lo mismo? A veces pensamos eso, ¿no? ¿Por qué a mí Dios no me entrega las mismas capacidades que a otra persona, que a otro hermano, a otro creyente? ¿Por qué no me da las mismas responsabilidades?
porque el Señor nos conoce más que nosotros nos conocemos. El Señor sabe lo que nosotros podemos hacer. No nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. De hecho, cuando el Señor habló con Moisés en el desierto, en la zarza, Dios le dijo: anda y mostrate al pueblo y decirle que tienen que salir, y vas a ir con brazo poderoso y vas a hacer que el pueblo sea rescatado de la esclavitud y vas a liberar al pueblo de Israel. Y entonces ahí Moisés empezó a dudar. Él primero pensaba que él iba a ser el que iba a liberar a Israel cuando estaba en Egipto, pero ahora él temía y él decía, al final dijo: Señor, te ruego que envíes por medio de aquel que debas enviar. Y Dios le dijo: tengo que enviarte a vos porque vos tenés esa capacidad. Y él dijo: pero yo no sé hablar. Bueno, pero yo sé que Aarón, tu hermano, él sabe hablar, él tiene esa capacidad, entonces te voy a equipar para hacerlo. Dios nos conoce más que nosotros nos conocemos. Y si Dios nos pide que nosotros hagamos un trabajo, seguramente Dios nos ha equipado para ese trabajo. El problema es que a veces nosotros no queremos hacerlo, como el siervo infiel, como el siervo que no quiso trabajar. Ahora, tenemos aquí entonces que él repartió distinto, pero repartió de acuerdo a la capacidad de cada uno. Pero si él reparte de acuerdo a la capacidad de cada uno, es necesario que cada uno de los siervos produzca de la forma en que tiene esa capacidad. Algunos interpretan los talentos, como dije antes, ¿no?, como las cualidades con las que Dios capacita a cada uno de sus siervos para realizar tareas en su obra. Esa puede ser una de las interpretaciones con respecto a los talentos, que son las capacidades que Dios ha dado a cada uno de sus siervos para realizar las tareas en su obra. Por otro lado, podríamos interpretar que los talentos son ciertas posesiones que Dios ha dado a sus siervos, no simplemente las capacidades, porque eso está implícito en lo que el Señor dice: les entregó a cada uno según su capacidad, o sea, quizás según a su talento, lo que nosotros pensamos que es talento. Pero Dios da otras cosas de acuerdo a nuestras capacidades, nos otorga ciertas cosas. Y si nosotros interpretamos esta parábola también con respecto a los judíos, al pueblo judío, el pueblo judío tenía de parte de Dios ciertas posesiones que debía administrar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tenía ciertas cosas que el pueblo, Dios le había dado al pueblo y que ellos debían administrar. Fíjense en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. ¿Qué cosas Dios había dado al pueblo de Israel para administrar? Capítulo 9 de Romanos, versículo 3 al 5. Pablo dice así: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes eran ellos? Los judíos, que son israelitas, de los cuales, escuchen esto, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Había varias cosas que el pueblo de Dios había recibido y que los otros pueblos no habían recibido. ¿Y qué se esperaba que ellos hagan con estas cosas? ¿Qué se esperaba con el privilegio que ellos tenían a los patriarcas? Que los patriarcas se comunicaban directamente con Dios y tenían las promesas de Dios. ¿Qué se esperaba de eso, de ese privilegio, de ese talento, podemos decir? ¿Qué se esperaba de que ellos tenían la ley, tenían la promulgación de la ley? ¿Qué se esperaba del pueblo de Israel? Que la enseñen también a los otros pueblos. Que cuando los otros pueblos vinieran a Israel, vinieran a Jerusalén al templo, se les enseñara también la ley. Y así ellos pudieran producir más gente que forme parte del reino de los cielos. De hecho, fueron también la tribu de donde nació el Señor Jesucristo, la tribu de Judá, según la carne.
Entonces, ¿qué se les pedía a ellos? ¿Qué se les otorgó? ¿Y qué se les pedía? Que ellos pudieran administrar todos estos bienes. De hecho, en Romanos 3:2 dice así, Romanos 3:2. Versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene ser judío o la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos tenían la ley, tenían ciertos dones de parte de Dios que ellos podían administrar para el bien de todos los demás. Y eso es algo de lo que quizás el Señor está hablando acá. Ellos tenían ciertos privilegios, pero debían usarlos. Debían trabajar para poder ganar. Esa es la idea de esta parábola, ganar otros 5 talentos, ganar otros 2 talentos y al último ganar otro talento, o por lo menos los intereses. Ahora, si nosotros nos fijamos en esta parábola como creyentes, también vemos que los creyentes les ha sido otorgado por parte de Dios ciertos talentos, ciertas posesiones o ciertas capacidades. De hecho, los creyentes han recibido el conocimiento del Evangelio. Nosotros los creyentes hemos recibido el Evangelio, hemos creído en el Evangelio, pero lo tenemos como un tesoro al Evangelio. Y ese tesoro, que es el Evangelio, debemos predicarlo a los demás. Debemos utilizar ese talento para que ese talento pueda producir más. Los creyentes también hemos recibido consolación para poder consolar a otros, ¿no es cierto? Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Hemos sido consolados para que nosotros también podamos consolar a otros cuando necesitan ser consolados. Los creyentes han recibido también recursos físicos para el beneficio de la obra de Dios en la tierra. Hay muchos que son ricos, creyentes que tienen muchas posesiones. ¿Y qué es lo que hacen con eso? Ellos entienden que esos son talentos que Dios les ha dado y que quizás no tienen otras capacidades para predicar el Evangelio e ir de misioneros. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan esos talentos que Dios les ha dado, esas posesiones, ¿para qué? Para ofrendar a la obra misionera. Y entonces utilizan esos talentos ¿para qué? Para producir, para ganar. Los creyentes también han recibido tiempo, han recibido fuerza, han recibido inteligencia, han recibido capacidades para ponerlas en juego y producir ganancia para nuestro Señor. Hemos recibido todo esto, los creyentes. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con los talentos? ¿Qué hicieron los siervos? Vamos ahí a Mateo capítulo 25 nuevamente y vamos a ver qué hicieron. Y acá voy a presentar el título del mensaje. ¿Cómo es un buen siervo del Señor? ¿Cómo es un buen siervo del Señor? Dice versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Qué fue lo que hicieron? Enseguida de que el Señor se fue, enseguida se pusieron a trabajar. Lo hicieron rápidamente. No me dio un tiempo donde ellos dijeron, bueno, vamos a esperar, porque el Señor se fue lejos y entonces todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo, la vida es larga, el Señor nos ha dado nuestros talentos, estamos contentos con eso, pero vamos a retenernos un poco de tiempo. Total, el Señor tarda en venir. Y vamos a esperar a ser un poco más grandes y ahí sí vamos a utilizar nuestros talentos para el beneficio del reino de los cielos. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Se pusieron a trabajar enseguida. Se pusieron a trabajar enseguida. Si nosotros somos creyentes
Y si nosotros sabemos que Dios nos ha dado talentos, nos ha dado posesiones, nos ha dado capacidades, nos ha dado lo que hemos visto, el Evangelio, nos ha dado consolación, ¿cómo estamos utilizando esos recursos para con los demás? ¿Hemos ganado algo? ¿Lo hemos puesto en juego para que el reino de Dios siga creciendo? La interpretación o la diferencia entre la interpretación pura y la aplicación de este pasaje es que cuando vemos la interpretación pura que habla acerca de Israel, entendemos que los dos siervos que eran fieles y buenos son los que también entraron en el gozo de su Señor. Eso es lo que dice los versículos finales. Pero después, el último dice que fue echado en las tinieblas de afuera. Y allí fue el lloro y el crujir de dientes. Cuando está hablando esta parábola sobre el pueblo de Israel en los últimos tiempos, está hablando de una elección de parte de Dios, unos que son salvos y otros que no, unos que entran al reino y otros que no. Pero cuando nosotros hablamos o aplicamos esta parábola para la iglesia, para los creyentes, lo que estamos aplicando o lo que estamos viendo es el tribunal de Cristo. El lugar donde los creyentes no van a perder salvación, sino que lo que van a perder es recompensa. Y de eso es lo que habla también esta parábola. ¿Por qué? Fíjense versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y acá vemos con una palabra que no está aquí, pero dice la palabra aquí tienes. Esa palabra se conforma con la palabra mira. Cuando la palabra, ustedes la han escuchado seguramente muchas veces, la han leído, he aquí, la palabra es mira aquí, es llamar a mirar. Y entonces acá lo que vemos es que el siervo que era fiel y bueno y prudente, le estaba diciendo a su señor con una emoción: mirá lo que me diste, estos talentos que me diste, mirá, he ganado otros 5. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, va a ser un gozo de poder decirle al Señor: mirá, con lo que me diste, pude ganar por tu gracia esto que vos ves acá. Pude producir. Esa es la diferencia entre el siervo bueno y prudente y entre el siervo malo y negligente. Ahora, las palabras del Señor, como dijimos recién, la palabra del Señor dice, versículo 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo primero que vemos es que lo felicita. ¿Les gustan a ustedes cuando los felicitan? ¿Les gusta ser felicitados? A los chicos les pregunto, cuando van a la escuela y les ponen 10, ¿no? 10 felicitados, 10 excelente, y vienen con gozo, contentos a mamá y papá y le dicen: mirá, me saqué 2 10, 3 10, felicitado. Y eso es solamente la maestra, ¿no? Que les felicita a la maestra por un buen trabajo que han hecho. Es algo menor, podemos decir, pero para ellos es muchísimo. O cuando tu jefe te dice: te voy a subir el sueldo porque veo que estás muy bien en el trabajo, estás rindiendo muy bien, entonces veo que es bueno que te suba el sueldo. O te felicita por un trabajo, aunque no te suba el sueldo porque quizás no da para eso, pero te dice: le hiciste muy bien. Algunos amos hacen eso también, algunos jefes hacen eso. Pero es simplemente un jefe terrenal. Pero qué hermoso será cuando delante del Señor, los que han sido siervos fieles y que han tomado esos recursos, esos talentos que Dios les ha dado, han producido, han trabajado, han puesto de su tiempo, de sus fuerzas para el beneficio del reino de los cielos. El Señor les felicitó. Qué reconfortantes palabras esas para los siervos de Dios. Pero también, además de felicitarlos, dice versículo 21,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vemos como en el caso de José, ¿se acuerdan que les había dicho? José fue ascendido, ¿no? Primero entró como un siervo raso, un soldado raso, pero enseguida vieron, oh, este es muy bueno, vamos a ponerlo sobre toda la casa, vamos a ponerlo sobre toda la cárcel. Y los siervos buenos y fieles son aquellos que son promocionados por el Señor, para cuando estemos en el reino tengamos un privilegio aún mayor de poder servir al Señor en ese lugar. Fíjense, vamos a ver 3 pasajes solamente. 3 pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Hablando acerca de los diáconos. Este era un oficio, pero también simplemente la palabra habla acerca de un servicio, de una actividad que hacen los creyentes, que es justamente servir en la iglesia. Y dice versículo 12, 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejerzan bien el diaconado, los que ejerzan bien el servicio, los que tienen los talentos que el Señor les dio, pero que además los utilizan bien. ¿Qué va a pasar? Ganan para sí un grado honroso. Son honrados. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 4. Vimos acá los diáconos, los que sirven en la iglesia, pero también están los pastores acá, los encargados. Dice, vamos a leer versículo 2, y apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, la recompensa por un buen trabajo realizado. Tenemos los siervos, los diáconos, tenemos los que están en el liderazgo en la iglesia. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Hasta ahí llegó? Fíjense en Hebreos capítulo 6. Este es un versículo que es uno de mis favoritos, porque cuando estoy desanimado, o estaba desanimado años atrás también, en cuanto a cuando uno entiende que tiene los talentos dados por el Señor, tiene los recursos que el Señor les da, pero que a veces uno los pone en práctica, pero ciertamente delante de los hombres uno es como que no es visualizado, ¿no? El trabajo que uno hace. No sé si les ha pasado eso. Si han hecho algún trabajo para el Señor y para la iglesia, y como que pasó desapercibido. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Acá no está hablando de diaconado, no está hablando de ancianos, no está hablando de pastores, está hablando simplemente de creyentes. Creyentes que están trabajando en la obra con amor, están utilizando sus dones, lo que el Señor les ha dado, y lo están haciendo fielmente. Y si no importa si los demás no vieron, no importa si los demás no vieron. Hoy en día hay una decoración acá en la iglesia. Y no sé si ustedes saben quiénes hicieron la decoración. Y quizás nadie les vaya a decir qué bueno que está esto, lo que hiciste, aquello que lo hicieron. Pero el Señor sabe. El Señor sabe que usaron sus talentos, sus capacidades que Dios les dio. ¿Para qué? Para que la iglesia hoy se vea de esta forma y la decoración sea linda, ¿no es cierto? Y así hay muchos trabajos, muchas tareas que hacer para el Señor. El triste final del siervo negligente, ¿cuál fue? Fíjense, terminamos con esto.
capítulo 25, versículo 25. El siervo malo y negligente dijo así: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿A qué les hace recordar esa palabra? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Alguien sabe? ¿Judas? Un poco más antiguo. El primer hombre, Adán, cuando pecó, ¿qué fue lo que dijo? Cuando escuchó la voz de Dios, le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le respondió, me escondí porque tuve miedo. Lo mismo, le dijo. En aquel entonces era alguien que había desobedecido un mandamiento, uno solo, mandamiento explícito que él debía cumplir. Y él, cuando quebrantó ese mandamiento, dijo, tuve miedo y me escondí. Y el siervo dijo prácticamente lo mismo. No se escondió él, pero escondió el talento que Dios le había dado, el Señor le había dado. Dijo, tuve miedo y entonces escondí el talento, para que vos no me digas nada. Y el hecho de tener miedo, hermanos, miedo al Señor, no estoy hablando del temor reverente que debemos tenerle, pero miedo tiene que ver con que realmente este siervo no amaba a su Señor. Porque aquel que tiene miedo es aquel que no ama a Dios, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. El amor echa fuera el temor. Y este no amaba a su Señor, por lo cual él temía a su Señor, tenía miedo. Y entonces lo primero que dijo es, para no tener ningún problema, guardo en la tierra y cuando venga le doy lo que es suyo y listo. No quiero tener ningún compromiso. Eso es lo que él dijo, no quiero tener ningún compromiso. Y él trató de esa forma de zafar. Tristemente hay muchos que quizás no se comprometen, que seguramente Dios les ha otorgado talentos, les ha otorgado cosas para el beneficio de la obra, pero quizás están guardándolo, escondiéndolo. ¿Por qué? Porque tienen temor de quizás no comprometerme demasiado, Ahora, quisiera cerrar con esta conclusión. Esta segunda parábola revela la realidad espiritual por medio del servicio al Señor. Hay una realidad espiritual en estos siervos. Si en la parábola de las vírgenes entendemos que había una realidad espiritual y que tenía que ver con lo que había en su interior, que era, pensamos, el Espíritu Santo, había unos que no eran renacidos, otras que sí, y entonces las que sí eran renacidas por el Espíritu, esas son las que formaban parte del reino de Dios. Pero el segundo filtro está puesto en el servicio. Y entonces acá lo que nos revela es que aquellos que sirven es un buen indicio de que realmente son de Cristo, son del Señor. Pero cuidado porque hay quienes sirven pero no están preparados, como aquellas vírgenes que no estaban preparadas. Pero hay quienes no están preparados, pero tampoco sirven. ¿Entienden eso? Hay quienes sirven, pero no están preparados. Y eso lo vemos en las iglesias. Hay muchos predicadores, hay muchas iglesias, muchas de falsa doctrina. Y podemos decir que ellos están trabajando y trabajando y trabajando. Yo veo una iglesia allá en Ezeiza, estamos en Ezeiza, pero digo en el centro, que todos los días tiene reuniones, y yo digo, ¿cómo hacemos para tener reuniones todos los días, servicio todos los días? Tenemos los miércoles, los domingos, tenemos a veces los sábados, alguna reunión especial, y eso es un montón, pero ellos tienen reuniones todos los días, y vamos a decir que no están trabajando. Sí, están trabajando, pero cuidado que hay algunos que no están preparados. Muchos sirven, pero no están preparados. Pero muchos ni están preparados ni sirven. Ahora, está el otro punto de vista. Puede decir, bueno, yo ya soy viejo.
yo ya soy grande. Conocí al Señor de mayor y realmente no sé qué hacer, porque ya, ¿qué puedo hacer para la obra? Quizá tengo algún talento, pero ya es tarde. El doctor Lehmann Strauss, uno de los que yo escucho siempre, me gusta mucho escucharlo, dijo así: usted podrá decir, yo estoy grande, ya he desperdiciado tantos años y lo lamento haber desperdiciado todos estos años sin utilizar estos dones y sirviendo al Señor. ¿Qué puedo hacer ahora? Y el pastor Strauss dice: mi querido amigo, comience donde está. Usted no puede demorarse ni por un segundo en comenzar. Si hoy está pensando, ya estoy viejo para servir al Señor, no. Comenzá ahora a servir al Señor. Prepárate para servir al Señor. El Señor te ha dado seguramente, si sos creyente, te ha dado talentos, te ha otorgado ciertas cosas y espera que los uses, que los trabajes para la ganancia en el reino de Dios. Este mismo predicador dijo que había una pequeña hermana que él había bautizado a la edad de 80 años y ella se fue triste y dijo: he desperdiciado mi vida, he desperdiciado toda mi vida, ¿qué puedo hacer ahora? Y él le dijo: hermana, no deje pasar ningún tiempo, empiece a trabajar ahora para el Señor, utilice sus dones. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, hermana, tiene tiempo para orar. Y tuvo un ministerio de oración impresionante y oró. Ella se comprometió a orar todos los días por el pastor. Y el pastor dio testimonio de que agradecía que esa señora siempre estaba orando por él. Y eso había sido de gran beneficio para la obra del Señor. Hermanos, ¿cómo es un buen siervo del Señor? Lo hemos visto. Es aquel que entiende que Dios le ha dado talentos, pero que debe ponerlos a trabajar. ¿Estamos poniendo a trabajar los dones del Señor? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir tu palabra en esta noche. Pedimos, Padre, que tú sigas hablando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en esta noche, en la semana. Y, Padre, te pedimos que no podamos ser como este siervo negligente y malo, que habiendo recibido lo que el Señor sabía que él podía hacer, sin embargo tuvo miedo y escondió ese talento. Que seamos como aquellos dos siervos, que según sus capacidades, según lo que tú les habías otorgado, ellos habían ganado el 100%. Padre, que nosotros podamos ser productivos, siervos productivos, pero simplemente y sobre todo, Padre, que podamos comprender si realmente estamos preparados para tu venida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Padre, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.